de Derecho, buenas tardes Universidad Nacional Autónoma de México, buenas tardes México. Hoy tenemos un episodio sumamente interesante. Hoy tenemos a dos invitados de lujo que prometen dar una plática sumamente interesante sobre materia constitucional, sobre amparo y esos menesteres que están hoy de moda como control de convencionalidad, control de constitucionalidad, que ya hemos hablado en algunos episodios de última instancia. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Cobian Andrade, connotado académico de la Facultad de Derecho, estudioso del Derecho Constitucional, y también nos acompaña para poder tener una discusión interesante el magistrado Julio Humberto Hernández. Hoy el tema va a ser muy interesante, pero antes de empezar nos encontramos en la mesa. Pablo Manza. Doctor Miguel Cobian Andrade. Julio Humberto Hernández Fonseca. Pues bueno, ¿por dónde empezamos ahora? Bueno, sería interesante que los invitados pudieran hablarnos un poco de la diferencia entre el control de la convencionalidad y el control de la constitucionalidad, para hacer una definición conceptual que nos puedan entender los podescuchas. Bueno, yo creo que en ese concepto hay una confusión muy importante, sustancial. En realidad lo que no se ha comprendido es el concepto de control. El control significa la verificación de la conformidad con, control de legalidad, la conformidad de los actos con la ley, control de constitucionalidad, la conformidad de los actos de poder político con la Constitución. Entonces, pero es muy importante tratar de distinguir ese control. ¿Qué objeto tiene? Tiene como objeto verificar la conformidad, y si el acto no es conforme con la ley o conforme con la Constitución, se anula, se destruye. Entonces no se trata de una mera defensa en la que se verifique si eso no conforme para que, como dicen, se desaplique. La desaplicación significaría en todo caso que una vez verificada la conformidad, o antes de que se aplique la norma, ya sea legal o constitucional, se haga un examen de la compatibilidad del acto con la ley o con la Constitución, y no aplicarlo. Porque si verificada la conformidad se advierte que este es contrario a la norma, contrario a la ley, su consecuencia sería su destrucción, su anulación. Entonces el tema de control de constitucionalidad, tal como lo han entendido, que tiene como finalidad el verificar si los actos de cualquier tipo son o no conformes a los tratados internacionales sobre derechos humanos, es dejar de aplicar normas en todo nivel. Yo creo que es equivocado. En primer lugar, se ha confundido el nivel que guardan o conservan dentro del sistema jurídico mexicano los tratados internacionales frente a la Constitución. No están sobre la Constitución, ni están al mismo nivel de la Constitución, son infraconstitucionales. El doctor Cobian en sus clases ha enseñado con mucha claridad a qué obedece esta razón. ¿Cuál es la razón que se da para no poder admitir que los tratados internacionales formen, como han querido considerar, un bloque de constitucionalidad? El admitir que existe un bloque de constitucionalidad sería tanto como que los tratados internacionales forman parte de la Constitución, y si son infraconstitucionales no puede haber un bloque de constitucionalidad. Entonces yo creo que ese aspecto es muy importante. No sé, yo creo que el doctor Cobian nos podría dar una explicación muy breve y sencilla en torno a por qué un tratado internacional no está al nivel de la Constitución, jurídicamente hablando, menos sobre la Constitución.
Muy buenas tardes, un placer estar con todos ustedes, además en un programa que sabemos que se escucha y se ve pues, prácticamente en todo nuestro continente, de manera que aprovechando esta circunstancia y con relación a este tema, es muy interesante señalar que estas reformas a las que nos estamos refiriendo del año 2011, que se incorporaron fundamentalmente en los artículos primero, 103 y 107 de la Constitución, además de algunos otros, son reformas que ya se han llevado a cabo en diversos países del continente americano y no necesariamente han traído consigo en países como Bolivia, Colombia, Argentina, Venezuela, interpretaciones tan excesivas como las que se han venido haciendo en algunos sectores académicos y profesionales de nuestro país. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de la Constitución de Bolivia, cuyo artículo 410 señala que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Primer planteamiento fundamental. Y posteriormente en ese mismo artículo establece que la aplicación de las normas dentro del sistema jurídico boliviano, inclusive utiliza esa expresión aplicación, deberá realizarse conforme a la siguiente jerarquía normativa. Y ahí mismo en ese artículo se señala esa jerarquía. Y se establece, punto número 1, en primer lugar, la Constitución. Segundo lugar, segundo escalón jerárquico, las leyes y los tratados internacionales. Tercero, cuarto, quinto, etcétera, normas de carácter administrativo, reglamentos, etcétera. Lo importante es, por un lado, se señala la supremacía de la Constitución, y ahí mismo se dice, consecuentemente, las leyes y los tratados están por debajo de la Constitución. Ahora, esa misma Constitución de Bolivia, como lo hacen muchas otras de Sudamérica, ya comenté Colombia, Venezuela, Argentina, pero particularmente en esta, que es la que en este momento me viene a la mente, el artículo 14, fracción tercera, si no me falla la memoria, de la Constitución de Bolivia, contiene prescripciones muy parecidas a las del artículo primero constitucional mexicano recientemente reformado. Es decir, ahí se establece que efectivamente los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales se considerarán protegidos por el orden jurídico boliviano, así como los que están establecidos en la Constitución. O sea, se da esa amplia protección tanto para los derechos constitucionalmente establecidos como para los que derivan de los tratados en materia de derechos humanos, pero sin necesidad de llegar a conclusiones totalmente forzadas y carentes de fundamento, como las que se han venido extrayendo de esa reforma en nuestro país. Es decir, ahí no hay posibilidad alguna de señalar que esos tratados en materia de derechos humanos están por encima de la Constitución de Bolivia o al mismo nivel, etcétera, porque hay un artículo expreso que dice cuál es la jerarquía normativa e inclusive se establece para efectos de aplicación. Esa es la palabra que se utiliza. Por eso prácticamente estos dos artículos que señalo vienen siendo equivalentes a nuestro artículo 133, que sería el 410 de Bolivia, y ese artículo 14 de fracción tercera o segunda, no lo recuerdo de memoria, o creo que es 55, se me va de la memoria, pero es un artículo previo de la Constitución boliviana, previo al 410, que habla de este asunto de la protección de los derechos humanos. Vendría siendo el equivalente a la segunda y tercera, al segundo y tercer párrafos del artículo primero reformado, es decir, donde actualmente se dice que se protegerán los derechos y que de ser el caso, si se encuentran mejor protegidos en un tratado, se preferirá este que la Constitución. Es decir, ahí viene la confusión de nuestro país, como bien decía el doctor Hernández Fonseca. Se ha llegado a una interpretación innecesaria y errónea, consistente en decir, bueno, entonces, si algún día tengo que aplicar un tratado porque protege mejor los derechos y dejo de aplicar la Constitución, automáticamente eso significa que el tratado está por encima. Y segundo, el párrafo al que se refería del artículo primero es esa otra parte del control de la convencionalidad, que es una derivación de estas ideas que comentamos y que consiste en decir que ahora todos los jueces, e inclusive se dice todas las autoridades, ahí se incluye a las administrativas, legislativas, lo cual francamente ya es un exceso, pero supongamos que fueran todos los jueces, van a aplicar el control de la constitucionalidad. ¿Y de dónde se deduce eso? Como bien decía el magistrado, de una interpretación errónea de lo que es el control de la constitucionalidad, de la legalidad, porque lo único que dice el tercer párrafo del artículo primero es que las autoridades deberán respetar
los derechos, y al respetar los derechos entonces se abstendrán de realizar actos que los puedan vulnerar. Es todo lo que dice. De ahí se ha concluido que la posibilidad de dejar de aplicar una norma general por un juez de cualquier nivel, de cualquier materia, cuando considere que vulnera derechos humanos, es una forma de controlar ese acto, la convencionalidad, como dicen. Pero ahí está el error, porque lo decía con toda claridad el magistrado Hernández Fonseca: controlar la legalidad o controlar la constitucionalidad por definición implica dejar sin efectos los actos que se controlan y que se consideran contrarios a la Constitución, si es constitucionalidad, contrarios a las leyes, si es legalidad. Por ejemplo, ¿qué hace todos los días el magistrado Hernández Fonseca, además de preparar y en su caso aprobar extraordinarias sentencias, porque las he visto y me consta? Pero ¿qué hace con esas sentencias? Ahí sí deja sin efectos actos, determinaciones de la autoridad, violatorios de garantías. Eso sí es control de la constitucionalidad, concretamente a través del juicio de amparo. Pero eso no se puede comparar con lo que aquí se ha llamado facultad de controlar la convencionalidad difusa por todo tipo de jueces, y que se hace consistir nada más en no aplicar normas. La pregunta sería: si yo, juez de primera instancia en materia civil, debo de aplicar un artículo del Código Civil de Tabasco, ¿estoy controlando la convencionalidad? No estoy controlando nada, porque no estoy destruyendo los efectos de nada. Es decir, no hay posibilidad de comparar una cosa con la otra. No estoy anulando nada, simplemente digo, esta ley no la aplico. Y además puede ser por cualquier cantidad de razones, no necesariamente porque considere que vulnera derechos. Ahí está la confusión. Él lo dijo con toda claridad: control no es lo mismo que inaplicación, son dos cosas diferentes. Pero bueno, dos cuestiones que a mí me llaman la atención, que creo que son importantes. Una, hace unos meses entrevistamos al ministro Cosío, y él hacía referencia a que esta reforma constitucional tal vez sea el proceso histórico jurídico más importante en los últimos siglos. Y yo creo que lo que él estaba pensando era precisamente en que hoy podríamos aplicar los controles de convencionalidad apelando a principios, a la ponderación, dejándole al juez el peso de un juez Hércules, ¿no? En donde, no sé, a mí quisiera preguntarles a ustedes, más allá de estos problemas semánticos que están establecidos en la Constitución, ¿no creen que sea un gran problema pretender que vamos a llegar allá cuando no están dadas las vías académicas ni pedagógicas en el juez? Es decir, decirle al juez: usted ya opere con principios, y oye, ¿cómo extrae un principio? No, pues échale feeling, o sea, échale corazón usted. No creen que es un paso para el cual, sí, a lo mejor es una gran transformación, como dice el ministro Cosío, pero para el cual no estamos ni preparados? Sí, creo que en esta cuestión que usted comenta ahorita de la Constitución boliviana, la quieren comparar con nosotros con la alemana, en donde la alemana sí es clara y contundente en esos estatus de apreciación de los derechos fundamentales o los derechos humanos, ¿no? Yo creo que hay, bueno, con todo respeto a la opinión del señor ministro Cosío, en México no es novedad el tema de los derechos humanos, así llamados, y que en Europa, en las constituciones, con una mejor clasificación, se les ha considerado como derechos fundamentales, porque son aquella especie dentro del universo de los derechos sustantivos, aquella especie de derechos sustantivos inherentes al hombre por el derecho de serlo, derechos naturales, que tienen como fundamento la naturaleza humana o su humanidad. Comenzando con ese valor de la dignidad humana. Entonces, yo creo que en México, si ustedes revisan la Constitución de 24, la de 47, la de 57 y la del 17, en mayor o menor medida, con mejor desarrollo, hablan de los derechos fundamentales, los derechos humanos. Entonces, incluso desde la Constitución del 17, habla del reconocimiento de esos derechos fundamentales y de que la Constitución otorga garantías para su protección. Si ustedes observan, ahí hay una distinción muy clara entre el derecho sustantivo fundamental y las garantías como instrumentos de su protección. La Constitución del 17 sigue, a mi juicio,
la misma visión, solo que ya la Constitución del 17 contempla garantías sociales, garantías de grupos, ¿sí? Entonces, no es nada nuevo en nuestro país. La cuestión es que hemos perdido de vista lo que es el concepto de garantía, su objeto o fin, como medio de tutela de derechos sustantivos. Y una cosa, en las garantías individuales, así llamadas originariamente, y que pues por el desarrollo de la ciencia y de las relaciones humanas correspondería mejor, con mayor propiedad, hablar de garantías constitucionales, porque las prevé la propia Constitución, pero ya no limitada a la persona humana o a la persona jurídica, ¿sí? Por su naturaleza, yo creo que correspondería denominarlas garantías constitucionales. Pero el objeto de protección de estas garantías, todas las garantías, tutelan derechos sustantivos, ¿sí? Si ustedes ocurren la lectura de los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero de nuestra Constitución, los primeros referidos a los actos de privación, y los segundos, el artículo 16, a los actos de molestia, ven ustedes que el objeto de protección o tutela de la garantía de audiencia son todo el universo completo, sin que se incluya alguno de derechos sustantivos. Y dentro de este universo, obviamente, que están aquellos que ahora se les ha denominado en México como derechos humanos. A mi juicio, impropiamente, porque todo el derecho es humano. Entonces, no podemos destacar la relevancia e importancia de los derechos inherentes al hombre, en aquellos naturales, por el hecho de serlo, con el género, porque se relativiza. Entonces, yo creo que la denominación de derechos fundamentales, por su naturaleza, por su origen, por su fundamento, es más propio hablar de derecho fundamental, pero no porque esté reconocido en la Constitución. Porque si partimos de esa clasificación de que se llaman fundamentales porque están reconocidos por la Constitución, incurriríamos en un error, porque no podríamos hablar de su universalidad. Porque partiendo de eso, si analizamos las constituciones de todo el mundo, algunas las tutelan en mayor o menor medida, o las reconocen, y otras ni siquiera, ¿sí? Entonces no podríamos hablar de la universalidad de esos derechos, ¿sí? Una doctora, aquí aprovechando esta, porque ahorita ya me cuesta esta otra cuestión que hoy inclusive comentaba por un alumno. Hoy dicen varios constitucionalistas que ya no es necesario hablar de derechos fundamentales, que con el simple hecho de que digamos derechos humanos ya pegó. Bueno, no, yo ahí difiero, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el magistrado Hernández Fonseca. Hay esa tendencia, porque además la expresión es muy fuerte, muy significativa, a pensar que derechos humanos son los de más alta jerarquía o son los más importantes, etc. Pero efectivamente la denominación no es la más acertada, aunque sabemos que es prácticamente generalizada y aceptada en todas partes. Pero yo siento que es preferible la de derechos fundamentales, por las razones que él tan claramente ha explicado. De hecho, la inmensa mayoría de las constituciones europeas siguen hablando de derechos fundamentales. Es decir, Francia, Italia, Alemania, España, pues no solamente son parte de la comunidad europea en muchísimos aspectos, incluido el jurídico, y como sabemos existen órganos, entidades en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, han existido siempre protectoras de derechos humanos, y es la expresión que se usa, la Corte Europea de Derechos Humanos, etc. Pero esas constituciones siguen hablando de derechos fundamentales, que yo creo que es la expresión más clara. Yo siento que la importancia de esta reforma probablemente es a lo que se refiere el ministro Cosío y muchos otros juristas. La importancia de la reforma que se hizo particularmente al artículo primero y ya después en la parte relativa al juicio de amparo,
se refiere a que existen ahora normas expresas, digámoslo así, en la Constitución que permiten esa interpretación más amplia, más protectora de los derechos, pero que, yo insisto, no deben ser motivo ni de las confusiones o de las dudas que se han generado en nuestro país, porque no es necesario para proteger los derechos fundamentales, aún ampliando la base de protección que serían los tratados en la materia, no es necesario concluir, deducir y mucho menos afirmar con tanta contundencia o vehemencia que los tratados quedan por encima de la Constitución o a su mismo nivel. O sea, una cosa no deriva, no es necesaria con relación a la otra. No necesitamos eso. Por eso yo pongo mucho los ejemplos de Sudamérica, que son más o menos cercanos o similares a nosotros, y el caso que señalaba de Bolivia, por ejemplo, a mí me parece contundente, porque ahí mismo se señala que sí se pueden preferir los derechos establecidos o protegidos en los tratados internacionales, pero nadie se atrevería, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, a decir, entonces el tratado está por encima, porque hay una norma expresa en la Constitución que inclusive te dice cómo están jerarquizadas las normas jurídicas. O sea, ahí no hay duda. ¿Ahí qué se está haciendo? Pues una cosa muy simple, como muchas constituciones en el mundo lo hacen, incluida la nuestra, la propia Constitución es la que te está autorizando a aplicar normas de jerarquía inferior, en este caso un tratado, en lugar de aplicar la norma constitucional. Ella te está autorizando a hacerlo. Por eso es que puedes aplicar el tratado. Si la Constitución no te diera esa autorización, no podrías aplicar el tratado. La conclusión es exactamente la contraria. Lejos de decir, entonces el tratado está por encima, no. Esa disposición constitucional que te dice, en caso de que la protección sea más eficiente en un tratado, aplícalo, no se puede interpretar como que el tratado está por encima. Es al revés. Puedes aplicar el tratado porque la Constitución expresamente te está dando esa posibilidad como juez. ¿No será que hemos romantizado la idea del Tribunal Constitucional? Pues sí, además es otro tema, porque hay muchísimas dudas en nuestro país. Que ya vamos a hablar. Pero esto además se corrobora si además de revisar, por ejemplo, los casos sudamericanos, revisamos los casos europeos, que son mucho más antiguos, tienen décadas con este asunto perfectamente resuelto, y muy brevemente hago referencia a algunos ejemplos. Tenemos los casos de Francia, artículo 55 de la Constitución francesa, 54, perdón, de la Constitución francesa, el caso de España, artículo 95 de la Constitución española, que en forma expresa dicen, si un tratado internacional de la materia que sea es contrario a la Constitución, a pesar de que haya sido ratificado, firmado, etc., no podrá aplicarse mientras no se modifique la Constitución antes de que el tratado se pueda aplicar, precisamente para hacerlos compatibles. Respetando la jerarquía normativa. Exacto. Es decir, creo que aquí hay un aspecto muy importante que quisiera hacer especial hincapié, y tú lo has explicado no sé cuántas veces en tus clases y a cada rato reiteras, que hemos perdido mucho de vista el origen de esa jerarquía de las normas constitucionales, por su origen, ¿sí? El origen de las normas constitucionales es político. El origen viene precisamente del soberano, del constituyente, aquel que tiene un poder ilimitado, en tanto que las leyes de todo nivel, incluyendo los tratados internacionales, provienen de acuerdos entre estados representados por órganos constituidos, órganos que tienen una competencia definida en el sistema tanto constitucional como legal. O sea, tienen una competencia limitada, en tanto el constituyente tiene una facultad soberana, una facultad que no tiene límites, ¿sí? Entonces, lo diga o no el texto de la Constitución, si atendemos a su naturaleza, a su origen, no vamos a encontrar ninguna dificultad para ubicar en dónde está la Constitución y en dónde están las leyes de los tratados internacionales. Y una cosa más, de acuerdo con el 135 de la Constitución nuestra, para poder reformar una norma constitucional se requiere
un proceso especial e extraordinario en el que participan las dos cámaras del Congreso Federal, diputados y senadores, y luego las cámaras o congresos locales. No se trata de, como le han llamado equivocadamente, de un poder constituyente permanente, eso es un error también, sino que se trata de órganos con una competencia especial, concurrentemente, si queremos decirlo así, para reformar normas constitucionales en ese procedimiento extraordinario. Entonces no podemos aceptar bajo ningún concepto que un acuerdo del presidente o el ministro plenipotenciario con otro estado puedan reformar a través de un tratado, un convenio, un acuerdo internacional la Constitución. Inclusive el artículo 46 de la Convención de Viena de Tratados expresamente prevé que es nulo el tratado que contraviene normas fundamentales del Estado. Más claro, yo creo que no podemos tenerlo. Entonces, esta situación yo creo que nos refleja que la Constitución tiene una jerarquía superior, es suprema, por su naturaleza, por su origen. ¿Sí? No porque, pues puede o no decirlo a mi juicio, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, es cierto que hay estados, por ejemplo, como el estado argentino, en el que ciertos tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte de la Constitución, pero porque la propia Constitución así lo establece, así lo manda, y porque para que sean aprobados estos tratados en ese nivel son sometidos bajo un procedimiento de revisión constitucional y solo así se incorporan al texto constitucional. No es por el hecho de la simple celebración del tratado, porque en Europa, como ha explicado el doctor Cobian, no entre en vigor un tratado que contravenga la Constitución, precisamente porque la Constitución viene siendo un obstáculo para que entre en vigor un ordenamiento infraconstitucional. Para que pueda aceptarse tiene que antes que reformar la Constitución, y entonces harían compatible el tratado con la Constitución, pero no al inversa. Una cosa que me llama la atención en lo que estamos comentando ahorita es que pareciera ser que el operador jurídico se está dejando seducir por un ámbito del dogma, de la politización, y se le están olvidando las reglas del juego jurídico. Así es. Eso que acabas de decir es sumamente sintético y sumamente preciso. Toda esta idea de los derechos humanos, que es muy importante, sin duda, dentro del ámbito jurídico, en los sistemas jurídicos contemporáneos, etc., es sumamente seductora. Pero como bien acabas de señalar, cuando perdemos de vista los aspectos fundamentales de lo que es un sistema constitucional, de lo que son la jerarquía de las normas en cuanto a su interpretación y aplicación, y muchos otros aspectos básicos, elementales, es cuando somos presa de esa seducción. Es decir, obviamente no es que uno como especialista, como estudioso, esté en contra de que se protejan mejor los derechos humanos o los derechos fundamentales, o se les proteja de manera más amplia, ¿no? Por supuesto que eso es muy positivo, y probablemente a eso se refieran los juristas, los ministros que han hecho varios pronunciamientos, los especialistas, sobre la trascendencia de esta reforma. Evidentemente, el texto ahora es muy explícito y dice, están mejor protegidos los derechos. Eso sí, y en eso coincidimos todos. Pero la otra parte es en la que yo no coincido, porque crea una serie de distorsiones que pueden redundar en la práctica exactamente en efectos contrarios a los que uno quiere. Fragmenta el sistema. Sí, y sobre todo crean una gran inseguridad. Por ejemplo, el magistrado, que es un especialista en la materia desde el punto de vista teórico y práctico, pues lo ha comentado muchas veces. Si empieza a haber criterios totalmente diferentes, porque como tú dijiste hace un rato, los jueces empiezan a actuar sobre la base de principios que cada uno entiende como le parece, pues entonces ¿qué estamos creando en una materia tan importante como es la defensa y protección de los derechos fundamentales? Estamos creando inseguridad, incertidumbre. Y rompiendo la finalidad del sistema. La finalidad del sistema completo, pero la finalidad de la misma reforma.
Por eso yo digo, no es que uno esté en contra de esa protección amplia, al contrario, uno por supuesto que está a favor, pero lo que a mí me parece que es totalmente innecesaria es toda esa interpretación y toda esa serie de conclusiones a las que se ha llegado de manera, pues yo diría que un poco excesiva, apresurada. Por eso nada más para terminar así en 30 segundos la idea anterior, decíamos que en Europa, ya lo reiteró el magistrado, se da esa diferenciación nítida entre la Constitución y los tratados, de la materia que sea, y te dicen, olvídate de que, en pocas palabras, olvídate de que el control de la convencionalidad pueda tener alguna relación con la jerarquía de los tratados frente a la Constitución. Eso descarta porque los tratados están abajo. Por eso, si algún día quieres aplicar uno que es contrario a la Constitución, primero la cambies, si no, no es posible. Ahora, el caso más cercano que yo conozco de Europa a nuestra situación es el de España, en cuyo artículo 10, parágrafo segundo, habla explícitamente de los tratados en materia de derechos fundamentales, de los que España haya sido parte, en términos muy similares a nosotros. Pero precisamente, una vez más, no es posible interpretar esa amplia protección que se le puede dar a los derechos fundamentales gracias a ese tipo de disposiciones constitucionales de la manera como lo hemos hecho en México. ¿Por qué? Porque el artículo 95 de la Constitución española es un freno inmediato para los que se dejen seducir y dicen, no, pero espérate, no te olvides de que un tratado está abajo. Entonces yo, Constitución, nada más te estoy permitiendo que amplíes la protección, pero desde aquí no vayas a deducir que yo estoy por abajo. Y finalmente, concluyo con esta reflexión, en Europa más bien el asunto del control de la convencionalidad se estudia en cuanto a la posible contradicción entre leyes y tratados, no tratados con relación a la Constitución, entre leyes y tratados. Y hay un artículo expreso en la Constitución francesa, ahí sí el 55, que señala lo siguiente, y esto es interesantísimo, ojalá que este aspecto se estudiara entre los especialistas en México, porque introduciría elementos que nos permitirían juzgar mejor e interpretar mejor. Ese artículo dice, parafraseándolo, que los tratados internacionales en Francia, desde el momento de su publicación, tienen una jerarquía superior a las leyes. Pero esa es la mitad del precepto. Inmediatamente dice, siempre y cuando, analizando tratado por tratado, uno por uno, se aplique este mismo principio en los demás países que firmaron el tratado. Es decir, un ejemplo muy sencillo, que haya reciprocidad, como lo acaba de decir el magistrado. México y Francia firman su tratado, y ese tratado entre México y Francia, en Francia tiene inmediatamente desde su publicación jerarquía superior a las leyes. Pero habrá que ver si ese tratado, ese o cualquier otro, porque dice uno por uno, tratado por tratado, se está aplicando de la misma manera en México. Es decir, si ya se está aplicando ese tratado por encima de las leyes. Porque si no pasa eso, lo dice la Constitución francesa, entonces las leyes siguen teniendo preeminencia sobre el tratado. O sea, si esto, por ejemplo, lo comparamos con lo que hace un rato comentamos de la Constitución de Bolivia, es perfectamente congruente. Porque otra vez vemos, Constitución está aquí. Por eso si un tratado la contradice, no puedes hacer nada hasta que no la cambies. Ahora bájate para que veas dónde está el problema de la convencionalidad. Bolivia y Francia serían perfectamente coincidentes. Y entonces Bolivia te dice, la jerarquía es Constitución, segundo nivel, tratados y leyes. Y Francia te dice, compara tratados y leyes, no compares tratado y Constitución. O sea, eso es lo lógico. Eso es lo lógico. Y esto no significa que si interpretamos bien estas normas estemos dejando de proteger los derechos. No, por supuesto que no. Ya lo dijo el magistrado, eso se podía hacer desde antes. Pero vamos a suponer que ya está expreso, vamos a suponer que ya todo el mundo está tranquilo. Sí, pero no lo interpretes así porque creas tremendas distorsiones. Y no hay además, en realidad, fundamento constitucional, ya no digamos teórico, fundamento constitucional, para llegar a esos extremos de decir, ahora los jueces tienen tales y cuales facultades. No es verdad. Del párrafo tercero del artículo primero, yo sinceramente lo digo, no veo cuál sea el fundamento para darle esa facultad expresa a los jueces de ejercer este tipo de atribuciones que no tienen, porque se habla de por los jueces, y como lo ha explicado y me lo ha explicado infinidad de veces con toda la claridad del magistrado Hernández Fonseca, la competencia es por definición expresa. Así que no te pongas a inventar ahí que tienes ahora una serie de facultades, porque no existen esas facultades. Esas son deducciones e interpretaciones, pero no hay una facultad expresa. Nada más dice, debes proteger. Ah, bueno, pues eso debes proteger. ¿Qué significa? Pues simplemente, por ejemplo, tú como legislador no vayas a expedir leyes que sean contra
hacemos nada. De acuerdo con lo que está diciendo, sabemos que no encontramos un modelo puro de digamos, control difuso o el concentrado, ambos tienen sus ventajas. Ahora, en un aspecto teórico, de acuerdo con la reforma que hay, ¿deberíamos acercarnos más a un modelo concentrado o a uno difuso? Pues yo creo que aquí el magistrado que todos los días aplica eso te puede decir, porque ahora ya se dice que el control de la constitucionalidad es concentrado, ¿no? Que el de la convencionalidad es difuso. Y bueno, o sea, ya tenemos una mezcolanza espantosa, pero pues ahora sí que cada quien interpreta las cosas como puede. Yo creo que este concepto, vuelvo otra vez, está equivocado. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un desconocimiento amplísimo de los conceptos de los derechos fundamentales. Muchos consideran que a raíz de la reforma, ahora sí están protegidos en México los derechos fundamentales. Y esa es una mentira. Siempre han tenido esa protección, y una protección tan amplia, que de acuerdo con el artículo 14, con el párrafo segundo, cualquier acto de privación de cualquier derecho está protegido por la garantía de audiencia. Acuérdense que decía originariamente, nadie podrá ser privado de la vida, de la propiedad, de posesiones o derechos. Es decir, es una prohibición, es una garantía de seguridad jurídica. Contratos de privación, ¿de qué derechos? De derechos sustantivos. ¿Cuáles? De cualquier índole, tanto los fundamentales como los secundarios, los derivados, ¿sí? El artículo 16, relativo a actos de molestia, ¿cuál es? Exige que provenga de una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, de la actitud, del proceder de la autoridad. ¿En relación con qué derechos? Posesiones, son papeles, posesiones o derechos de cualquier índole, también sustantivos, pero del universo. Entonces yo no veo cuál sería el derecho no tutelado. La Constitución reconoce todo tipo de derecho humano, o vamos, cualquier derecho sustantivo, y le da una amplia tutela. Claro que nuestra Constitución no puede ser un catálogo que nos defina con el nombre de cada uno de los derechos. Todos aquellos que tengan esa naturaleza de sustantivos fundamentales o secundarios. Entonces, en la Constitución frente a los tratados internacionales, ¿hay una diferencia en protección, en reconocimiento? La Constitución reconoce todos. Los tratados internacionales reconocen todos, porque no los crean, no los otorgan, los reconocen por su propia naturaleza. Los derechos fundamentales no son creación jurídica, no tienen un origen jurídico. Ahora, lo que tiene un origen jurídico son las garantías, los instrumentos o medios de protección de esos derechos. Incluso las garantías en México, con mucha frecuencia, están confundidos con derechos fundamentales. Bueno, entonces, ¿a qué le llamas fundamental? A las garantías como instrumentos, como forma, como medio, o como derecho adjetivo, o el derecho sustantivo. Entonces eso es grave que no distingamos, y por eso andamos dando palos de ciego. En donde quizá entre la Constitución y los tratados, quizá pudiera allá remotamente haber una antinomia, pudiera ser en la amplitud de protección. Que algún tratado prevea una tutela más amplia que el del interior, que nuestra Constitución, los leyes. Pero eso habría que verlo en concreto. El caos que están haciendo notar que se está dando en el sistema mexicano en relación con los derechos humanos, lo estamos sintiendo a diario en la administración de justicia. Y no es que tengamos un criterio aberrante que digamos es que las personas jurídicas o personas morales no sean titulares de derechos o de garantías. Claro que son.
de acuerdo con su naturaleza jurídica. El origen de las personas morales es jurídico, el fundamento es jurídico. Como centros de imputación, como titular de derechos y obligaciones, pueden ser titulares de cualquier derecho de acuerdo con su naturaleza. Todo es jurídico, porque es jurídica la persona moral. No puede ser poseedora de derechos fundamentales que son propios y exclusivos del hombre, de la persona humana, por su humanidad. Es otra cosa. Esto no quiere decir que no se reconozca un aspecto muy importante, que es en torno al gran conflicto que hay. Es que las personas jurídicas no tienen la garantía del acceso a la justicia. Obviamente que sí. Artículo 14 constitucional del debido proceso legal, garantía de audiencia, 17, el acceso a la justicia, no hace distinción alguna. Están en las garantías, pero no pueden invocar este derecho como titular de derechos fundamentales, sino como persona jurídica titular de derechos que en resumidas cuentas la amplitud en uno y otro caso es igual, porque tienen derecho a ese acceso a la justicia, tienen derecho a esa protección frente a los tribunales. Pues bueno, como pensamos que para esta entrevista lo robamos de una conferencia que están participando aquí a los dos doctores, el magistrado y el doctor, pues yo creo que vamos a tener que encontrar aquí, porque ya vino, gracias al maestro, al doctor Gustavo Moscoso, que nos permitió traer aquí al programa, pero quisiera agradecerles profundamente esta breve plática con sustancias. A lo mejor valdría la pena, si no hay inconveniente, considerando que nos ven en Sudamérica y demás, sería muy interesante pues que les dejáramos la cuenta de correo o en Twitter y demás, porque quizás algunos colegas de Sudamérica que eventualmente nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, tendrían algunos puntos de vista que valdría la pena intercambiar. En mi caso, mi correo electrónico es mcobian, con V chica, de vacaciones, mcobian, un 1, escrito así, arábigo, 1, @hotmail.com, mcobian1, @hotmail.com. Y mi cuenta de Twitter es @dr de doctor, dr Miguel Cobian, todo con minúscula, @dr Miguel Cobian con minúscula. Pues bueno, si no hay más que decir, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias. El nivel que guardan o conservan dentro del sistema jurídico mexicano los tratados internacionales frente a la Constitución. No están sobre la Constitución, ni están al mismo nivel de la Constitución, son infraconstitucionales. El doctor Cobian en sus clases ha enseñado con mucha claridad a qué obedece esta razón. ¿Cuál es la razón que se da para no poder admitir que los tratados internacionales formen, como han querido considerar, un bloque de constitucionalidad? El admitir que existe un bloque de constitucionalidad sería tanto como que los tratados internacionales forman parte de la Constitución, y si son infraconstitucionales no puede haber un bloque de constitucionalidad. La conformidad, o antes de que se aplique la norma, ya sea legal o constitucional, se haga un examen de la compatibilidad del acto con la ley o con la Constitución, y no aplicarlo. Porque si verificada la conformidad, se advierte que este es contrario a la norma, contrario a la ley, su consecuencia sería su destrucción, su anulación. Entonces el tema de control de constitucionalidad, tal como lo han entendido, que tiene como finalidad el verificar si los actos de cualquier tipo son o no conformes a los tratados internacionales sobre derechos humanos,
es dejar de aplicar normas en todo nivel. Yo creo que es equivocado. En primer lugar, se ha confundido. El control significa la verificación de la conformidad con, control de legalidad, la conformidad de los actos con la ley, control de constitucionalidad, la conformidad de los actos del poder político con la Constitución. Entonces, pero es muy importante tratar de distinguir ese control. ¿Qué objeto tiene? Tiene como objeto verificar la conformidad, y si el acto no es conforme con la ley o conforme con la Constitución, se anula, se destruye. Entonces no se trata de una mera defensa en la que se verifique si eso no conforme para que, como dicen, se les aplique. La desaplicación significaría, en todo caso, que una vez verificada los episodios de última instancia. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Cobian Andrade, connotado académico de la Facultad de Derecho, estudioso del Derecho Constitucional, y también nos acompaña para poder tener una discusión interesante el magistrado Julio Humberto Hernández. Hoy el tema va a ser muy interesante. Pero antes de empezar, nos encontramos en la mesa. Para la mesa. Doctor Miguel Cobian Andrade. Julio Humberto Hernández Fonseca. Y pues bueno, ¿por dónde empezamos ahora? Bueno, sería interesante que los invitados pudieran hablarnos un poco de la diferencia entre el control de la convencionalidad y el control de la constitucionalidad, para hacer una definición conceptual que nos puedan entender los podescuchas. Bueno, yo creo que en ese concepto hay una confusión muy importante, sustancial. En realidad lo que no se ha comprendido es ese concepto de control. Buenas tardes, Facultad de Derecho. Buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, México. Hoy tenemos un episodio sumamente interesante. Hoy tenemos a dos invitados de lujo que prometen dar una plática sumamente interesante sobre materia constitucional, sobre amparo y esos menesteres que están hoy de moda, como control de convencionalidad, control de constitucionalidad, que ya hemos hablado en algún